Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Es la última calle en Los Naranjos, bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos. Están invitados a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles para oración y estudio bíblico. Ahora, antes de escuchar una pieza de música y entrar en la predicación, queremos presentar nuestro predicador especial hoy, un pastor Alejandro Vega, que viene de la capital de nuestro estado, de San Luis Potosí, un misionero a Turquía, que es entre Europa y Asia. Y primeramente Dios va a estar ministrando la palabra de Dios como misionero en los años venideros, pero tenemos el privilegio de recibirle en nuestro programa. Entonces disfruta una pieza de música y después la predicación de la palabra. Gracias le damos por la oportunidad y primeramente a nuestro Dios que podemos estar aquí con ustedes en esta hora. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido el privilegio de estar aquí, de conocerles, de poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y es una bendición muy, muy especial. Esperemos que usted disponga su corazón, no escuche mi voz, sino escuche lo que Dios quiere hablar a su vida en este día. Le agradecemos al pastor Mateo también por el tiempo que nos concede de poder estar aquí con ustedes. Él ya me presentaba, mi nombre es Alejandro Vega, venimos de la Iglesia Bíblica Bautista en San Luis Potosí, la capital, y estamos por aquí recorriendo algunas iglesias y es una gran, gran bendición. Les voy a pedir, si usted tiene ahí alguna Biblia a su mano, que por favor la pudiera abrir en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo número 5 y versículo 18. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios
Dice ahí en el capítulo 5 y versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le voy a pedir que me permita orar para que Dios bendiga este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora y te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra. Te rogamos que tú des claridad de pensamientos, de palabras, para que este mensaje, Señor, pueda ser escuchado. Este mensaje podamos atenderlo, Señor, entenderlo con claridad. Abre nuestras mentes, abre nuestros pensamientos y permite, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, en tierra fértil, para que pueda producir fruto, mi Dios. Por favor, bendice este tiempo, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí podemos ver el apóstol Pablo hablándole aquí a la iglesia en Corinto. Y el detalle aquí que está hablando el apóstol Pablo precisamente se refiere a una situación que hay entre Dios y los hombres, y esa situación que hay es de que se ha perdido una relación. Aquí el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Dios estaba rogando al mundo para que el mundo se reconcilie con Dios mismo. El problema aquí que hay, y que es un problema muy grave entre Dios y el hombre, eso es la falta de reconciliación. Esa reconciliación que se rompió por el pecado que hay en la vida del hombre. Esa comunión que existía entre Dios y el hombre fue quebrada, fue rota, y ahora Dios nos está pidiendo a nosotros que nosotros nos reconciliemos con Dios. Aquí lo que nos impacta de lo que escribe el apóstol Pablo es que Dios nos dice que Dios está rogando en nombre de Cristo que nos reconciliemos con Él mismo. Lo importante aquí es reconocer nosotros cuál es nuestra condición como hombres, cuál es nuestra condición como ser humanos, y que por esa ruptura que hubo entre Dios y nosotros los hombres, nosotros no podemos alcanzar al cielo. La palabra de Dios nos muestra de igual manera el apóstol Pablo en la carta que él escribió a los romanos, allá la iglesia en Roma, y dice la Biblia en Romanos capítulo número 3 y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos la palabra de Dios nos está mostrando que todos hemos pecado. La palabra de Dios nos dice que todos tenemos pecado en nuestras vidas. No importa qué tipo de pecado sea, muchas veces nosotros decimos es que no hemos hecho cosas tan graves, es que no hemos cometido pecados grandes, pecados mayores, pero la Biblia nos muestra que si solamente nosotros hemos dicho una sola mentira en nuestra vida, eso nos convierte en un pecador. Y por tanto esa relación que había al principio con Dios se ha roto. Entonces ahora tenemos que buscar una reconciliación para con Dios el Padre. La Biblia nos está hablando con toda claridad que esta es la condición de todo hombre sobre esta tierra, porque dice Dios, por cuanto todos pecaron. Aquí está viendo claramente usted que ese pecado impide que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, y eso es lo que está causando esta división entre Dios y los hombres. Pero esto no solamente termina aquí. Romanos en el capítulo número 6 y el versículo número 23 nos dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el problema, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Es por eso que usted y yo algún día vamos a pasar por este proceso que es la muerte. La Biblia nos habla que hay dos tipos de muerte. La Biblia nos dice que todos vamos a pasar por esa situación, y tenemos primeramente la muerte física.
Esa muerte es cuando nuestro corazón deje de latir y nuestra vida hasta aquí termine, nos van a sepultar. Pero aquí hay otra situación que es la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es la muerte de nuestra alma. De hecho, estudiando un poco esa palabra muerte, esa palabra significa separación. Entonces, por eso en la primera muerte, que es la muerte física de nuestro cuerpo humano, se va a separar nuestra alma. Pero en la segunda muerte, que es la muerte espiritual, si usted y yo morimos en nuestros pecados, vamos a ir a una condenación, a un lugar que Dios menciona como un lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte espiritual. Nuestra alma separada por la eternidad de la presencia de Dios. Dios nos está diciendo una vez más, yo quiero que haya una reconciliación. Dios nos está diciendo que usted y yo debemos acercarnos a Dios, debemos buscar a Dios, y ya cuando nosotros entendemos que el pecado es lo que ha causado esa división con nuestro Dios, pues Dios quiere que ahora nosotros nos reconciliemos con Él. Debemos entender que por pecado es todo lo que Dios desaprueba. Si yo he mentido, si yo he robado, si yo he dicho malas palabras, maldiciones con mi boca, si yo he tenido un mal pensamiento, todo eso es pecado en contra de Dios. Y ese pecado es lo que ha hecho esa ruptura, ese pecado es lo que ha hecho esa falta de reconciliación para con nuestro Dios. Pero gracias le debemos dar usted y yo a Dios, porque Dios envió a su Hijo, porque Dios envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que a través de Él usted y yo podemos reconciliarnos con nuestro Dios. En el texto que estábamos leyendo, ahí en segunda a los Corintios, en el capítulo número 5 y el versículo 18, nos dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El pastor Mateo, ahorita en su introducción, él les comentó a ustedes, nosotros somos llamados a ir al campo misionero. Nosotros somos llamados a un país, a ir a presentarles el Evangelio, y eso es lo que vamos a ir a hacer, a presentarles a ellos, a ir a comunicarles a ellos que ellos se pueden reconciliar con Dios, no a través de una iglesia, no a través de un hombre, sino a través del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Por eso lo precioso de la vida cristiana es de que es una relación personal con nuestro Dios. Es que es una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero antes de esto nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, podemos tener ahí tenemos una preciosa historia acerca de lo que es la reconciliación. Si usted tiene una Biblia y si usted ha leído este pasaje, tal vez inclusive hasta conoce la historia de memoria. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8 y el versículo número 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí podemos ver el corazón del Señor Jesucristo, que la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí el Señor Jesucristo, en medio de esa situación, pudo reconciliar a esta mujer con Dios el Padre. Era una mujer que no estaba haciendo el bien. Era una mujer que estaba haciendo cosas malas, mas sin embargo ahí está la misericordia y el amor de Dios hacia esta mujer, perdonándole todos y cada uno de sus pecados. El Señor Jesucristo a usted y a mí nos dice lo mismo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Como yo le decía ahorita, muchas veces usted y yo tal vez hemos escuchado un dicho que comúnmente usa la gente, que nos dicen que todos los caminos conducen a Roma. Tal vez lo hemos escuchado, pero para ir al cielo solamente hay un solo camino. Para ir al cielo solamente hay una manera. En este mismo evangelio del apóstol Juan, el Señor Jesucristo en el capítulo 14, en el versículo número 6, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí vemos solamente lo que usted y yo necesitamos es entender que Cristo es el único que nos puede llevar al cielo. Yo puedo hacer muchas obras buenas, yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si yo no he tenido una reconciliación con Dios el Padre, aunque yo haga todas esas cosas buenas, yo no puedo ir a la presencia de Dios. Yo no puedo estar en el cielo. Yo necesito reconocer que Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. La historia de reconciliación que usted y yo acabamos de ver de esa mujer que fue sorprendida en adulterio es una de las historias más preciosas que tenemos en la palabra de Dios. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. La palabra de Dios nos muestra también, ahí más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo número 14 y el versículo 11, este es uno de los textos más claros que tiene la palabra de Dios. Perdón, es Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la Biblia: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí este precioso versículo 12: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único medio que usted y yo tenemos para salvación. Una vez más, usted y yo podemos buscar una salvación en una religión, en un hombre, y no la vamos a encontrar. La salvación la vamos a encontrar solamente a través del Señor Jesucristo. La reconciliación para con Dios el Padre la podemos encontrar solamente a través del Señor Jesucristo. Ahora, si usted no está reconciliado con Dios, hoy es el día en que usted lo puede hacer. Hoy es el día en que usted se puede reconciliar con Dios el Padre. Una vez más, ¿por qué reconciliarme con Dios? Porque si yo muero en mis pecados, si yo muero en mis delitos, yo voy a ir a una condenación eterna al infierno. Pero Dios no quiere que usted y yo vayamos a ese lugar. Dios por eso envió a su Hijo Cristo, a que Él pagara por nuestros pecados, a que Él muriera en la cruz del Calvario, a que Él ahí fuera azotado, a que Él ahí fuera escupido en su rostro, a que a Él ahí le arrancaran su barba, le pusieran esa corona de espinas sobre su cabeza, a que Él fuera abofeteado, fuera golpeado, fuera vituperado, para que usted y yo, a través de esa preciosa obra que Él hizo, poder reconciliarnos con Dios el Padre. La palabra de Dios nos vuelve a mostrar allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 5 y el versículo 8, dice la Biblia: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios nos está diciendo aquí, yo tengo ese gran amor hacia ti, que yo di a mi único hijo a morir por ti, por tus pecados, no importándome cuántos hayan sido, cuáles hayan sido. Dice Dios, yo di a mi hijo Cristo a morir por ti. Hay un pasaje muy conocido que es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3 y el versículo número 16. La palabra de Dios nos habla y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere la salvación de todas las personas en este planeta. Y es por eso que a nosotros, a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, Dios nos ha llamado para ir a predicar este mismo mensaje que yo les estoy predicando en esta hora, en otra parte del mundo. Gente que no conoce de Dios, gente que no conocen absolutamente nada de la palabra de Dios, pero que Dios también dio a su Hijo Cristo a morir por ellos. Así como murió por usted, así como murió por mí, Dios también, su Hijo Cristo, murió por todas estas personas. Para poder tener esa reconciliación con Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué debe de haber? Debe haber confesión de pecado, debe de haber un arrepentimiento de todo corazón, pero también debemos pedirle perdón a Dios por las veces que le hemos fallado, las veces que le hemos ofendido. La reconciliación a nosotros no nos cuesta. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que ya pagó el precio en esa preciosa obra en la cruz del Calvario. El precio ya fue cubierto, el precio ya fue pagado, para que solamente con que usted y yo invoquemos, le pidamos a Dios en el nombre de Cristo, Él nos lleve a su presencia. En un versículo que ya vimos hace un momento, en Romanos 6:23, la palabra de Dios nos dice, primeramente, la paga del pecado es muerte. Pero qué bendición también esta segunda parte del versículo, porque Dios nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, Dios no nos está mostrando que si usted y yo estamos en una religión, en una iglesia, vamos a tener ese regalo de la vida eterna, sino es solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debo de yo hacer? Bueno, en esta misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10 y el versículo número 9, aquí tenemos lo que Dios nos pide, que usted y yo debemos de hacer para poder tener ese regalo que Dios nos está ofreciendo, que Dios hoy, en este día, en esta hora, delante de usted le está poniendo. Y dice ahí la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo número 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, querido amigo que usted nos está viendo, lo que yo le he hablado, yo no le estoy hablando de una iglesia, yo no le estoy hablando de una religión. Yo todos estos versículos que le he mostrado, en todos le he hablado acerca del Señor Jesucristo, que solamente por medio de Él es que usted y yo podemos reconciliarnos con Dios el Padre. Dice la palabra de Dios, ya casi estamos terminando, ahí en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo número 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Quiere decir, ahí el apóstol Pablo está diciendo, somos esos representantes que Dios ha escogido. ¿Para qué? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo en esta hora que usted haga. Es aquí lo que nos está diciendo, es que Dios a usted le está rogando que usted se reconcilie con Dios, que usted abra ese corazón que usted tiene para que usted pueda recibir el regalo de la salvación. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo vimos en Romanos en el capítulo número 10 y en el versículo 13, es invocando, es pidiéndole con nuestra boca
que Dios nos salve, que Dios nos lleve a su presencia el día que usted y yo nos toque morir. No sabemos cuándo va a ser ese día. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, hay un versículo ahí, capítulo 9, versículo 27, donde nos dice que nuestra vida, que hay solamente una vez vamos a morir, y después dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Usted y yo no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. La Biblia nos dice que la vida del hombre es como la neblina, que por un momento está, pero cuando el sol comienza a salir, esa neblina se desvanece. Y dice Dios, así es exactamente la vida del hombre. Vamos a hacer una oración en esta hora para que usted le pida a Dios que Dios le salve el día que usted muera. No lo haga solamente con palabras, hágalo de todo su corazón y usted va a ver la gran bendición de parte de Dios. Y usted puede tener esa confianza, esa seguridad de que el día que usted muera va a ir a la presencia de Dios. Le invito que ahí donde está usted cierre sus ojos y repita esta oración después de mí. Vamos a orar. Señor y Dios, yo reconozco que en mi vida hay pecado y reconozco que ese pecado ha sido el causante de que yo no esté reconciliado contigo. Reconozco que ese pecado me aparta de tu presencia y que si yo muero en ese pecado voy a ir a una condenación eterna. En esta tarde yo entendí que tu Hijo, el Señor Jesucristo, vino a morir por mí en la cruz. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi corazón y llévame al cielo el día en que yo muera. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Perdónalos, Señor Jesús. Te doy gracias porque tú te diste a morir por mí en esa cruz del Calvario. Tú llevaste mi castigo, tú llevaste mi condenación. Por favor, llévame al cielo el día en que yo muera. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si su oración fue de todo su corazón o no. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero si usted tomó esa decisión en este día, le rogamos que por favor busque la iglesia en la cual ya el pastor hace un momento le dice dónde está ubicada, para que usted pueda conocer más al Dios de la Biblia, para que usted pueda crecer más espiritualmente. Yo le agradezco mucho por este tiempo que usted ha prestado para escuchar este mensaje. Y mi único ruego es, no lo eche en un saco roto. Póngalo en práctica, por favor. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje claro de la palabra de Dios que nos enseña el camino que Dios ha señalado para llegar a Dios, para llegar al cielo. Y qué bueno que tenemos una base firme, una roca que es la palabra de Dios. Si hay deseos de saber más de este Salvador, su plan de salvación y sus direcciones para nuestra vida, pues visítenos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Tenemos cultos los domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde y miércoles a las 6 de la tarde. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.